Hoy en día vivimos en un tiempo en el que el cristianismo ha llegado a niveles tan bajos de convicciones, de victoria y de triunfo espiritual, que la gran mayoría de los que se llaman cristianos, se pueden confundir fácilmente con cualquier persona inconversa. Porque no hay en su manera de hablar una manera prudente de conducirse hacia los demás, y la conducta de muchos es igualmente reprobable que la de una persona que no cree en Dios. La razón es que hoy en día, muchas cosas estorban a los cristianos, y les desvían de vivir una vida como a Dios le agrada. El hombre hoy por hoy, ha decidido vivir su vida sin Dios, esa es la realidad. Muchas personas a las que les compartimos el Evangelio, muestran poco interés por lo espiritual. El viernes, estuve ganando almas para Cristo, y hablé con una mujer, la cual salió con una cara de desinterés total de que se le hablase de la palabra de Dios, y con cara de nada me dijo: me pesa escucharlo hablar de Cristo, y de mis pecados. Todos pecan, y además uno se acostumbra tanto al pecado, que ni cuenta se da. Es un estilo de vida, y no tienen nada de malo, hay cosas peores. Pero lo que debemos saber es que nuestro pecado ofende y va en contra de Dios, porque Dios es santo y todopoderoso. Al final la mujer encontró la manera de no seguir escuchándome, era obvio que no tenía el más mínimo interés de buscar a Dios. Luego hablé con otro hombre, a quien le pregunté: Señor, ¿cuántos años usted ha vivido en este mundo? Me dijo: 66, y le pregunté: de esos 66 años que usted ha vivido, estamos hablando de cerca de 600.000 horas de vida que usted tiene. ¿Cuántas horas usted le ha dado a Dios para ir a la iglesia, para leer la Biblia o para hablar con Él? Él me contestó agachando su cabeza: ninguna. Le insistí preguntando: ¿de verdad ninguna? Me dijo: no. Y lo invité a la iglesia de una manera muy insistente, y ¿sabe qué? No vino, prefirió seguir su vida sin Dios. Como este señor, hay mucha gente viviendo sin Dios en sus vidas, pero lo triste del caso es que muchos cristianos, de igual manera, están aprendiendo a vivir sin Dios. Ya conocen la Biblia y saben que sin Dios no pueden hacer nada, pero no asisten a la iglesia por años, o dicen: sí, vamos a hacer lo posible, pero nunca retoman la iglesia. Otros llevan meses de no asistir a la iglesia, y siempre ponen excusas, que no pueden asistir, porque tienen problemas, pero prometen volver cuando los mismos se resuelvan. El tema es que hacemos las cosas al revés. Es como no querer ir al doctor cuando se está enfermo y esperar a estar sanos para ir. Muchos cristianos son derrotados por Satanás, y lo peor de todo es que tenemos todo lo necesario para triunfar y ser victoriosos. Otras veces son derrotados por sus propias concupiscencias. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En el pasaje que leímos, Dios claramente se está dirigiendo al pueblo de Israel para confortarles y darles palabras de ánimo, para que ellos recuerden todo lo que Dios les ofrece por andar cerca de Él. Son versículos maravillosamente confortantes y de ánimo para cualquiera que los lea. Pero muchas veces, cometemos el error de pensar que esos versículos solamente se aplican para el pueblo de Israel, y que no podemos apropiarlos para nosotros. Eso es un grave error, que aún comentaristas de la Biblia han señalado, al decir que esa promesa no se aplica para el cristiano de hoy día. Romanos capítulo 9, versículo 8, dice: no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes.
Romanos capítulo 9, versículo 24 al 28 dice, nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas, a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, y amaré a los que antes no amaba. Y también dice, en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Con respecto a Israel, el profeta Isaías clamó, aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, solo un remanente se salvará. Pues el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra sin demora y de manera terminante. Romanos capítulo 9, versículo 30 al 33 dice, ¿qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron hechos justos a los ojos de Dios. Y eso sucedió por medio de la fe. Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley, para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, en lugar de confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra en su camino. Dios se lo advirtió en las Escrituras cuando dijo, pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer. Pero todo el que confíe en Él, jamás será avergonzado. Claramente la palabra de Dios nos enseña que por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos los mismos derechos que tiene el pueblo de Israel, no porque los merezcamos o seamos dignos de ellos, sino por pura misericordia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces cuando leemos estos pasajes, que se refieren al pueblo de Israel, tengo todo el derecho y el privilegio de apropiarlos para mí, como si fueran escritos, personalmente para mí. Gracias a Dios por el amor que Él tiene para conmigo y para con usted. Este pasaje contiene muchísima enseñanza, es más que solo un pasaje de ánimo para nosotros, pues nos enseña además ¿cuáles son los 4 enemigos principales de un cristiano? Hoy veremos la manera de vencer a uno de esos 4 enemigos principales. El miedo. En Isaías 41:10 Dios nos dice, no temas. Esta no es una sugerencia que Dios hace, sino un mandamiento. La razón de este mandamiento es que el temor es uno de los enemigos más grandes. Si algo predomina en nuestra sociedad hoy en día, es la violencia y la inseguridad. Pero, ¿qué debe hacer el cristiano ante tanta inseguridad, ante tanta violencia? ¿Será que debemos modificar nuestro modo de vida? ¿Qué dice Dios ante tal circunstancia? No temas. Otros le tienen miedo a las enfermedades, a convalecer en un hospital, a contraer cierto tipo de enfermedades, y se preguntan, ¿qué va a pasar si me enfermo? ¿Qué voy a hacer? Dios dice, no temas. Si me quedo sin trabajo, y no tengo suficiente para pagar mis cuentas, o para comer siquiera, Dios dice, no temas. Si aumentan los precios del dólar, y la inflación no tiene control, Dios dice, no temas. El miedo se ha vuelto un enemigo muy poderoso, no solo el miedo hacia las cosas externas, sino los temores internos que ponen en pausa la vida de muchos. Hay personas que tienen miedo de comprometerse con Dios o con una iglesia, no tienen miedo de comprometerse con los bancos a los cuales les firman tarjetas de crédito, y con toda confianza se comprometen a pagar. Pero cuando se trata de Dios, la gente no quiere hacer compromisos porque tiene miedo. Muchos cristianos tienen miedo de compartir su fe con la gente, por temor al rechazo. Hay cristianos que no dan su diezmo, porque tienen miedo de no llegar a completar sus gastos con lo que les queda. Piensan que Dios no puede proveer para sus necesidades y viven con miedo. Ya va siendo hora de que aprendamos a vivir sin miedo. Pero, ¿cómo lograr vivir sin miedo?
¿Cómo puedo eliminar ese sentimiento involuntario de miedo? Como siempre, Dios no solo nos da un mandamiento que no podemos cumplir, sino que nos da la manera de llevar a cabo lo que Él espera de nosotros. Él nos da algunas razones por las cuales no debemos vivir temerosos. En Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. Entonces, ¿qué otra razón necesitamos para vencer el miedo en nuestra vida? Solamente saber que Dios está con nosotros. La presencia de Dios con nosotros debe darnos la confianza de victoria sobre cualquier cosa o circunstancia. Romanos capítulo 8, versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El problema es que nosotros subestimamos un poco la presencia de Dios en nuestra vida. Él dice que si Él está con nosotros, no hay ninguna cosa que esté por encima de su poder. Dios nos dice que no hay nada imposible para Él. Marcos capítulo 10, versículo 27 dice, entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios, no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Pero no solo todo le es posible a Dios, sino que nada le es difícil. Jeremías capítulo 32, versículo 27 dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Querido hermano, si Dios nos dice que Él está con nosotros, ¿crees que alguna enfermedad pueda más que el poder de Dios? Otras razones por las cuales no debemos temer, la vemos en Génesis capítulo 15, versículo 1 que dice, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo. Deuteronomio, capítulo 31 versículo 8 dice, y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas ni te intimides. Josué capítulo 1, versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, en donde quiera que vayas. Cuando escuchamos la palabra de Dios, nos armamos de valor y tomamos decisiones en paz. Si viviéramos con esa confianza, nada nos haría detenernos de lo que podemos hacer por Él. Hasta aquí la palabra de hoy. Bendiciones.